Bom, a tarefa que me deram é de apresentar uma ideia inspiradora. Não uma comunicação tradicional, mas uma ideia inspiradora. Eu hecho uma apresentação com carteles que são nas calles de cidades de várias partes do mundo, em Europa, na América, na Ásia também, para falar de uma forma sencilla sobre um problema muito complicado, complexo, que é a crise económica e a violência contra os niños. A crise financiera mundial de 2008 ha assolado a maioria dos países capitalistas e, em particular, o sul da Europa. Portugal, Espanha, Grécia, Itália, França, Chipre são os países, como Irlanda também, mas com mais dificuldades com a crise. A origem da crise económica são os desequilíbrios económicos e financeiros que radicam nas atitudes especulativas do capital financeiro e que afeta as populações mais vulneráveis e, particularmente, os niños e os adolescentes. Minha apresentação é uma apresentação sobre a consequência da crise económica e social sobre os niños. Este cartel tem uma expressão que supongo que só se traduz em português, que se lixe a troika, que se dane a troika. A troika é a organização da União Europeia, do Fundo Monetário Internacional e do Banco Central Europeu, que ha imponido políticas de austeridade e de pobreza em vários países, sobretudo os países do sul da Europa. A principal consequência da crise e da gestão da crise ha sido a aumentação exponencial da pobreza infantil. Em Portugal, um em cada quatro niños é pobre. A pobreza infantil ha aumentado significativamente. Isto quer dizer que a austeridade e as políticas públicas de gestão da crise agravaram a situação da niñez, da adolescência e exercem uma verdadeira violência de Estado contra as pessoas e, em particular, contra os niños e os adolescentes. Isto tem consequências em vários aspectos que eu vou apresentar de seguida com meus carteles e algumas palavras e sem os números que são muito significativos, mas seriam, eu penso, um pouco pesados aqui na comunicação, sobretudo os niños da Europa e de Portugal. A questão da saúde. Este é um cartel... Não, a seguinte. A questão da saúde. Eu dou a prioridade à questão das consequências da crise sobre a saúde porque tem outros reflexos diretos em vários aspectos da vida dos niños. Este cartel é um cartel de Timor-Leste, na Ásia, e é um cartel de mobilização em Tetum, a língua de Timor-Leste, mobilização contra a lepra. Se diz assim em castelhano? A lepra. Bom, o mais importante é que a evidência internacional, há vários relatórios, reportes sobre este assunto, é que a crise tem diretas consequências sobre a saúde de los niños e de las famílias, e em particular sobre as enfermedades neuropsicológicas.
con depresiones y otras enfermedades varias que tienen directa consecuencia sobre la vida cotidiana marcada por la pobreza y su exponenciación y pelo desempleo. Hay consecuencias en todo el mundo porque de alguna manera o surto de ébola e a dificuldade de combate a ébola em África é consequência da ausência ou retração das políticas do Norte na ajuda e na intervenção direta contra as enfermidades no Sul. Daí eu ter aportado este cartel de Timor-Leste, que é um país que vive uma situação mais difícil por ausência de cooperação internacional. Mas a questão da saúde, ou melhor, das enfermidades, e em particular das enfermidades neuropsicológicas, está identificada como uma consequência direta da crise na Europa e em Portugal em particular. Uma relação direta das enfermidades é o aumento da violência intrafamiliar. É um problema identificado um pouco por todo o mundo. Aqui é um cartel de Madrid, Espanha. Mamá, hablo por nós outros, atua. E em Portugal, a situação que se ha mais agravado nas políticas de proteção de los niños ha sido a situação de exposição à violência intrafamiliar. Violência contra as mulheres e violência contra os niños. Esta é uma consequência direta da situação de desemprego, de pobreza, de mal-estar e de enfermidade aportada por la crise. Os dados são absolutamente claros. Depois de 2008, tudo se exponenciou. A violência sexual. Este é um cartaz do Brasil sobre a violência sexual, com uma situação que se ha também agravado. E pior, é que a situação da violência se ha banalizado. Há uma forma de banalidade do mal, como dizia Hannah Arendt, perante as consequências mais graves da situação da crise e suas várias relações. Situação ainda pior. O tráfico de pessoas. Este é um cartel de São João, Argentina, recolhido, fotografado em São João, Argentina, sobre a consequência de tráfico de pessoas, que é uma situação extrema de violência e de violência provocada por políticas públicas com a desaparição de los niños. Frente à crise, há políticas públicas, políticas de sinal conservador, que se dirigem com medidas individualistas e de caridade. Estas políticas que obscuram a gênese da situação econômica e social e se centram nos indivíduos, tendem a provocar um efeito de alguma maneira, de vitimação, da acusação da vítima. São os pobrecitos que estão no ciclo das políticas de caridade e não os fatores estruturais, que esses sim são a causa verdadeira dos problemas. Como consequência, há fenômenos de estigmatização, fenômenos de xenofobia. Por exemplo, na Europa, há crescido todos os partidos políticos xenófobos e racistas em países como França, como Holanda, como Itália, e isto é a consequência direta
deste fenómeno de acusação da vítima, de acusação dos pobres, pero, ao mesmo tempo, há as políticas de caridade individualistas que não são as políticas que vão ao fundo do problema. Este cartel, não sei se se consegue mirar bem, tem uma frase em francês que é: la faim des enfants est inacceptable, é de nous à la combattre. Quer dizer, la fome de niño é inaceitável. La hambre de niño é inaceitável. Ajuda-nos a la combater. É um cartel particularmente interessante, da minha opinião, porque é um cartel que está em Geneve, na Suíça. Geneve, na Suíça, é a capital da Organização do Comércio Mundial. É onde estão concentrados os grandes bancos suíços do capital internacional. E há aqui uma forma de combater a hambre que é o apoio da caridade. Não as políticas públicas, não a organização econômica diferente, centrada numa promoção verdadeira da igualdade social, mas a caridade que se organiza sobre a forma de depósito de tudo aquilo que não vale mais. A bici que é, como diz, avariada, estropiada, a mesa e outras coisas mais. Esta é uma expressão desta forma de pensar a resposta que não é verdadeiramente a resposta à crise. Em contrapartida, nós necessitamos de alternativas. A questão central é que a crise requer políticas de contraciclo. A niñez, a adolescência, não pode esperar. E a prioridade deveria ser, num momento difícil, provocado pelo capital internacional, a defesa do bem-estar de niños e de niñas. Esta defesa, desde logo, é uma defesa de condições de trabalho para todos. Este cartel, que é fotografado anteayer, em Cidade de México, trabalha seguro, tu hijo te exige, ele é o verdadeiro chefe, é um belíssimo cartel, na minha opinião. O mais importante para o chefe é que seu padre e sua madre trabalhem, não estejam em paro ou em desemprego. A questão central do bem-estar de los niños é a questão da defesa do trabalho, da defesa de uma sociedade verdadeiramente inclusiva e justa. Toda outra maneira de ver o problema é uma maneira que promove a violência contra o chefe, contra os niños. É necessário uma verdadeira política contraciclo nestas circunstâncias. Uma política de cidadania. A crise não pode ser um momento de suspensão dos direitos, deve ser o momento de reivindicar a prioridade absoluta da infância. A cidadania de los niños está em perigo por la crise. 25 anos depois da Convenção dos Direitos de los Niños, é importante dizer que a ruptura do estado de bem-estar e social, o agravamento da pobreza, põe em risco a principal promessa desta convenção, que é a ideia do niño cidadano. Todas as formas de cidadania são colocadas em crises por a crise. E é fundamental, nestas circunstâncias, defender uma outra política, uma outra condição, com a esperança, e é esta minha ideia possivelmente inspiradora,
que encontrei neste, já não cartel, mas neste grafite em Itália: não é mais troppo tarde que far-se uma infância feliz. Não é demasiado tarde para fazer uma infância feliz. Obrigado. Buenas tardes a todos y a todas. Estoy muy contenta acá de estar compartiendo este trabajo de la Oficina de Brasil aquí con muchos compañeros que trabajan con incidencia política aquí en la región. Y también pido disculpas por mi portuñol, que Brasil se habla portugués, pero creo que van a entender lo que tengo aquí que contar a ustedes. La Fundación ABRIM, que representa a Save the Children en Brasil, es una fundación que tiene 24 años allá y trabaja en 3 R's, en el área de educación, salud y emergencia. Y para que tengan idea de la población de niños y adolescentes en Brasil, solo de niñas tenemos más de 29 millones de niñas, y de niños más de 30 millones. Entonces, de esta población, tenemos en la área rural de Brasil más de 10 millones de niños y adolescentes. Entonces, tenemos una población que es muchas veces mayor do que muchos países de la región latinoamericana, y por eso es un grande desafío hacer incidencia política en un país con proporciones tan continentales. Nosotros allá en Brasil hacemos un monitoreo sistemático de las propuestas legislativas del Congreso Nacional. ¿Qué eso significa? Significa que cada vez que una propuesta legislativa hecha por un senador o un diputado, nosotros sabemos quién la hizo, cuál es el objetivo de la propuesta, dónde va a caminar, cuáles son las comisiones que va a pasar, y trabajamos para que esta propuesta sea para la defensa de los derechos del niño. Entonces, el seguimiento que hacemos, consta de varias acciones que culminan en la promoción realizada en el Congreso Nacional, y hecha este monitoreo, empezamos a mirar esta propuesta de la perspectiva más o menos, podemos decir, científica, haciendo una interpretación social, política, económica y jurídica de la propuesta legislativa, con el objetivo de que podamos hacer un posicionamiento sobre la propuesta, si ella reduz o promueve el derecho de la niñez. E como em Brasil temos um Congresso Nacional muito criativo, e principalmente quando temos um ninho que faz um ato infracional, que há uma grande comoção nacional, nossos deputados começam a criar projetos de lei muito raros, para dizer o mínimo, e são muitos. Então, quando um ninho aparece na televisão, porque roubou ou porque cometeu um ato grave, na mesma semana, 10 deputados criam leis, projetos de lei, para reduzir os direitos deste mesmo ninho. Por este monitoreo que hacemos sistematicamente, nós hicimos este cuaderno que se chama Cuaderno Legislativo. No ano de 2013, acá el cuaderno, y si quieren bajarlo por la internet, ahí está la dirección. En 2013, nosotros tuvimos más de 700 propuestas legislativas relacionadas, involucradas con la niñez y adolescencia. ¿Y cuál es nuestro desafío? Que hay proyectos de ley que
empezaron a tramitar en el Congreso Nacional desde 1991 o 1989 y hasta hoy están allá tramitando o queriendo, principalmente que quieren reducir derechos. Por ejemplo, los proyectos de emenda constitucional que quieren reducir la edad penal. Allá tenemos muchos proyectos de ley, muchos, no son 1, 2, 3, son 10, 20. Y en este cuaderno hicimos la relación de esto. Entonces, así, para que sepan cómo el Congreso Nacional Brasileiro trabaja. Em 2013, 3.890 propuestas legislativas foram apresentadas dentro do âmbito, no sentido que são projetos de lei da Câmara, projetos de lei do Senado, projetos de decreto legislativo, porque há uma série de denominações especiais e jurídicas que nós não temos tempo de quedarnos falando. Destas 3.890 propuestas, 2.973 eram da Câmara dos Deputados e 936 eram do Senado. Estas nós monitoreamos de cerca 237. Sin embargo, quando essas foram somente as que apresentaram em 2013. Como temos as propostas mais antigas de los anos anteriores, desde a promulgação da Constituição Federal, aí temos um número muito mais grande. E aí temos 711 propostas solamente hasta 2013. Então, por exemplo, aqui temos um slide onde em dezembro de em fevereiro deste ano, porque como hacemos todos os meses, todos os dias, estamos monitoreando o Congresso Nacional, em fevereiro deste ano, tínhamos 740 propostas legislativas. Em setembro, tínhamos 914. Em outubro, já tínhamos 950. E em dezembro, tendremos mais. E isso porque este ano foi um ano de eleições e tivemos o Mundial, que foi um desastre para nós, né? Todos se acuerdan do que passou, não vamos falar muito disso, mas se não hubiéramos tenido as eleições e tampouco o Mundial, este número seria muito mais grande. Possivelmente seria muito mais de 1.000 propostas que estaríamos monitoreando. Então, o quaderno legislativo foi um primeiro movimento que hicimos, porque com um número tão grande de propostas, nem mesmo os deputados nem os senadores sabiam o que se passava dentro do Congresso Nacional. E por isso, cada vez que passa algo, eles criam outras propostas. E muitas vezes propostas assim, eles são muito criativos, a verdade é isso. Assim, muito criativos. Eu sempre digo isso porque quando leio as coisas que eles criam, me quedo com os cabelos em pé. E tenho que falar com eles, porque este é meu trabalho. A primeira coisa que hacemos é monitorear, sistematizar, fazer a investigação para saber se isso é bueno ou não, a partir dos indicadores que temos em Brasil, a partir dos estudos da academia e a partir do movimento social da qual hacemos parte por a defesa dos direitos do niño. Então, assim, para que este quaderno foi o primeiro passo para que os deputados e a sociedade civil tivessem informações mais consistentes. Acá escrevemos 440 páginas. E essas 440 páginas dizem respeito somente a 64 propostas. Estas 64 propostas são propostas que são, não sei se existem em espanhol, mas são muito preocupantes para nós, ou que reduzem direitos, ou que ampliam e que temos que fazer incidência política para que se
seja sancionada por la presidenta e se torne lei, né? Apesar que depois que se torne lei, não significa que isso será uma realidade, porque temos já um marco legal bastante fuerte, bastante fuerte, pero falta muchísimo para que sea de verdad una realidad y sean efectivos. Entonces, así, ahora, para finalizar, estamos trabajando en la edición del próximo cuaderno y la novedad que estamos haciendo es hablar con todas las organizaciones que trabajan con determinados temas, por ejemplo, adopción, explotación sexual, los desaparecidos, para que tengamos las informaciones de ellos que trabajan directamente con algunos temas, porque nosotros trabajamos con vários temas, e que nos deem a sua posição a respeito do problema. Então, o quaderno não será um retrato solamente do Congresso Nacional, mas será também um retrato de lo que a sociedade civil organizada tem de visão e tem de proposta para hacer a incidência política frente a las propuestas legislativas que os senadores e os deputados brasileiros crean. Entonces, muchas gracias. Fue un placer estar aquí con ustedes. Burbuja, jabón, pecho, papilla, compota, galleta. Buen Comienzo es un programa de educación inicial, salud, nutrición, alimentación, participación y protección integral. Buen Comienzo busca que todos los niños, desde la gestación hasta los 5 años, tengan un desarrollo integral, diverso, incluyente. El programa Buen Comienzo busca, a través de la garantía de derechos, que todos los niños y niñas sean reconocidos como sujetos políticos de derecho. El programa Buen Comienzo nace en el año 2004 como un programa de alimentación complementaria, pero ya en el año 2011 se convierte en una política pública de atención integral a la primera infancia. Y en el año 2013 esta política pública se reglamenta a través del decreto 01277. La política pública de atención integral a la primera infancia busca que todos los niños y niñas tengan un goce efectivo de derechos y que sean partícipes de su educación, que conozcan su entorno y que sean sujetos transformadores, es decir, que conozcan su realidad y puedan transformar sus contextos y sus vidas. Y el programa Buen Comienzo atiende a los niños y las niñas de la gestación hasta los 5 años en los barrios más marginales, en los barrios que se han caracterizado por violencia social. Debido a este contexto de violencia social, el programa ha tenido la necesidad de generar estrategias en aras de que las comunidades protejan la primera infancia de la ciudad. El contexto de violencia social de la ciudad de Medellín se ha caracterizado por enfrentamientos de grupos armados al margen de la ley, balaceras en el contexto en el que atendemos a los niños y a las niñas, consumo de sustancias psicoactivas en estos mismos lugares, en ocasiones amenazas a los mismos agentes educativos que se encargan de brindar la atención a los niños y a las niñas, por tener que desplazarse a lugares que no es precisamente donde ellos viven. Estas situaciones han generado preocupaciones a la dirección técnica del programa Buen Comienzo, y es ahí donde surge la estrategia de Comunidades Protectoras de la Primera Infancia. Comunidades Protectoras de la Primera Infancia es una estrategia que surge para identificar cuáles son los riesgos que existen en la comunidad para los niños y las niñas y para identificar cuáles son las potencialidades que hay en la comunidad para proteger a los niños y las niñas de esos riesgos existentes. La idea es que la familia, el Estado, la comunidad sean corresponsables en la protección de esos niños y esas niñas. La estrategia Comunidades Protectoras de la Primera Infancia se lleva a cabo en el programa Buen Comienzo a través de 3 líneas de acción. La primera de ellas es la formación.
A través de la educación popular tratamos de llegar a todos los agentes educativos que están en el programa Buen Comienzo, a las familias, a los líderes comunitarios, enseñando cómo es una protección integral a los niños y las niñas, enseñando cómo son ellos reconocidos como sujetos de derechos, enseñando y construyendo con ellos herramientas para que los reconozcan precisamente como esos sujetos de derechos. Además de la formación, la segunda línea es la movilización social. Los niños y las niñas no pueden reconocerse ellos mismos, no pueden ellos mismos salir a la ciudad y pedir que se reconozcan sus derechos. Lo que hacemos es entonces, desde la movilización social, que sean los adultos quienes hagan posible ese reconocimiento. Y la tercera línea que tenemos es la difusión y la comunicación. Tiene que haber una difusión de lo que hacemos, una divulgación, y a través de estrategias comunicativas llevamos este mensaje de la protección integral a toda la ciudad. Tratamos de que sea conocido en todos los sectores. Aunque sean los niños de las comunidades más vulnerables los que estamos atendiendo, la idea es que la protección integral llegue a todos los rincones de la ciudad. La única afectación que tenemos para la atención de los niños y las niñas en la ciudad de Medellín no es la violencia social. Aunque desde el año 2006 contamos con la Ley 1098, Código de Infancia y Adolescencia, aún presentamos un alto índice de vulneración de derechos a los niños y a las niñas. En este sentido, la estrategia Comunidades Protectoras de la Primera Infancia ha tratado de concientizar a la población que tenemos, a la misma comunidad, para que denuncie estas vulneraciones de derechos. Uno de los deberes que deben cumplir las entidades prestadoras del servicio es la identificación de las rutas que hay en el territorio para el restablecimiento de los derechos, pero además deben construir unos protocolos para que cada agente educativo tenga claro cuál es su rol cuando identifica la vulneración de derechos de un niño o una niña. Estas rutas existen en la ciudad desde la voluntad política. Hay actores estratégicos con los que ellos se deben articular para generar acciones de restablecimiento de derechos. Pero también desde la dirección técnica del programa Buen Comienzo realizamos articulación con diferentes secretarías del municipio, con salud, con gobierno, con la Secretaría de Seguridad, para que inmediatamente nosotros encontremos un caso de vulneración de derechos, se activen las rutas y se tenga en cuenta el procedimiento inmediato que debe seguirse para el restablecimiento de derechos de estos niños y de estas niñas. Soñar y cantar con el corazón, casitas, amigos y un gran revolcón, crecer y vivir en la imaginación. Buen Comienzo es una familia. Una de las estrategias del programa Buen Comienzo para la generación de comunidades protectoras es la movilización social. Pero ¿cómo hacemos movilización social? Entonces la hacemos desde las entidades prestadoras del servicio, desde aquellas que operan la atención integral de los niños y de las niñas en la ciudad de Medellín, y ellos lo que hacen es articularse en territorio con diferentes actores y también con diferentes escenarios donde los niños y las niñas puedan participar en esos territorios, donde sean visibilizados por su comunidad y donde ellos pueden aprovechar como cualquier ciudadano de este espacio. También a través de los actores, entonces los actores pueden ser públicos o privados. Las entidades se acercan a ellos y empiezan a contarles por qué es importante proteger los niños y las niñas, porque los niños y las niñas también son ciudadanos dentro del territorio y cómo ellos pueden aprovechar esos espacios. Cuando se identifica esto, lo que se hace es reconocer al niño y a la niña. Entonces empiezan a visibilizar cuál es su corresponsabilidad con ellos. Así los niños y las niñas no están solos. Siempre va a haber muchas personas que están pendientes de ellos, que tienen la capacidad y tienen ese liderazgo y ese compromiso de denunciar, de detectar cuando el niño y la niña está siendo, por ejemplo, maltratado o está siendo vulnerado en sus derechos. Todas estas acciones lo que hacen es generar un capital social. Un capital social que piensa, siente y entiende a los niños y a las niñas, los protege y trabaja en pro de ellos en cada uno de los territorios. Pero también hay otras estrategias de movilización social, y es que le enseñamos al resto de la ciudad cómo atendemos la población más vulnerable. Hay otra población de la ciudad que no es atendida directamente, pero que son personas que conocen el programa y que a través de su compromiso con él
generan también comunidad protectora. Nosotros lo hacemos a través de las rutas de primera infancia, es decir, nos llevamos un grupo de personas para que conozcan directamente y en el territorio cómo trabajamos, cómo hacemos todo el tema de la atención integral de los niños y de las niñas, qué es lo que buscamos cuando hablamos de protección, qué es lo que entendemos cuando hablamos que el niño y la niña también es un ciudadano, es un sujeto de derechos. Entonces lo entienden en territorio, en el espacio, y ahí ellos firman como un compromiso con la primera infancia de la ciudad de Medellín. Familia y momentos juntos para jugar. Un buen comienzo es abrazar y hacer alas para volar. Cuna, pañal, peluche, almohadón, cascabelcito, burbuja, jabón, pecho, papilla, compota, galleta, cuentos, caricias, arrullos, canción. Un buen comienzo es una familia y momentos juntos para jugar. Medellín, todos por la vida. Estimados compañeros y compañeras del Comité para los Derechos de Niños, no están acá porque tenemos una reunión paralela del comité con este panel acerca de inversiones. Compañeros organizadores de este 6º Congreso Mundial, militantes de las organizaciones sociales, periodistas, autoridades gubernamentales y expertos académicos de México y de otros países del mundo presentes en este evento, compañeros y compañeras de UNICEF, Heroica Puebla de Los Ángeles, te saludo. Estoy pidiendo disculpas que mi ponencia está escrita y tengo que leer. Los brasileños tienen un vicio, una manía de imaginar que saben hablar español y acaban hablando una mezcla de español y portugués que es lo portuñol, el portuñol. Yo no quiero desrespetar la lengua de Cervantes hablando portuñol. Así, perdona si estoy leyendo. El tema general es el derecho a una vida sin violencia y mi subtema es sistemas de protección especial y políticas públicas para prevenir y enfrentar la violencia en la óptica de las Naciones Unidas y de las organizaciones y de la Organización de los Estados Americanos, OEA. Estudios sistemáticos buscan cuantificar, calificar y suministrar parámetros para que las políticas públicas, el acceso a la justicia y la acción de las instituciones nacionales independientes de defensa de derechos humanos se tornen eficientes jurídicamente y efectivas políticamente de manera sistémica, o sea, holísticamente, en la prevención y en el enfrentamiento a la violencia contra niños y adolescentes en todo el mundo, especialmente en el combate a la violencia letal, a la tortura, a los castigos corporales crueles o degradantes. Un reciente estudio oficial de las Naciones Unidas acerca del tema, bajo la coordinación del relator especial de las Naciones Unidas, Paulo Sergio Pinheiro, designado por el secretario general de las Naciones Unidas, muestra el siguiente: la violencia aún prevalece en todos los países del mundo y está presente en cualquier cultura, clase, nivel de escolaridad, nivel de renta y origen étnica. En varias regiones, la violencia contra niños es fenómeno aprobado y frecuentemente legal.
Los esfuerzos para atacar la cuestión de la violencia contra niños son frecuentemente reactivos y concentrados en sus síntomas y consecuencias, y no en sus causas. Las estrategias tienden a ser fragmentadas y recursos insuficientes son alocados a las medidas concebidas para atacar el problema. Más allá, los compromisos internacionales de proteger a los niños de la violencia frecuentemente no se traducen en medidas concretas a nivel nacional. Para el relator especial Piñero, no es bastante condenar los practicantes de la violencia. Es necesario cambiar la mentalidad de la sociedad y las condiciones económicas y sociales subyacentes que las provocan. El referido especialista sugiere que los estados prohíban, por ejemplo, la pena de muerte y de cadena perpetua para menores de 18 años. También el especialista sugiere que se penalice la práctica de castigos corporales, que se promuevan la capacitación sistemática de profesionales que trabajan con niños, que se introduzcan mecanismos seguros de denuncia y de colecta de datos y pesquisas. Aún sugiere que los servicios de asistencia médica, de educación y de previsión asistencial incluyan programas de visitas domiciliares, orientaciones de los padres y programas de generación de renta para los grupos desfavorecidos. Finalmente, recomienda Piñero la reducción del número de menores de 18 años mantenidos en instituciones judiciales y la revalorización regular de las detenciones internacionales, así como el combate al trabajo infantil ilegal. El derecho de los niños y adolescentes en ser protegidos de todas las formas de violencia se encuentra consagrado en diferentes tratados internacionales adoptados en el ámbito de las Naciones Unidas, de manera particular en el Pacto Internacional acerca de los Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 24 determina que, comillas, cualquier niño sin ninguna distinción de raza, color, sexo, lengua, religión, origen nacional o social, propiedad o nacimiento, tiene derecho de la parte de su familia, de la sociedad y del Estado a las medidas de protección que exijan su condición de menor. También la Convención contra la Tortura y otras penas o tratamientos crueles, inhumanos o degradantes. En su comentario general 17, adoptado meses antes de la adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas afirmó que el artículo 24 del Pacto Internacional citado dispone que los Estados parte adopten todas las medidas económicas y sociales posibles, visando reducir la mortalidad infantil y erradicar la mala nutrición junto a los niños y prevenir que ellos sean sujetos a actos de violencia y tratamientos crueles e inhumanos, o que los niños sean explotados a través de la sujeción a los trabajos forzados o a la prostitución, o por su utilización en el tráfico ilícito de estupefacientes o por otras formas. Mi texto completo es muy largo, no podré presentar todo, mas la organización del Congreso tiene todo él que envié. En conclusión, se reconoce mínimamente que hoy estamos viviendo un tiempo de transición paradigmática.
la emancipación social de segmentos sociales en desventaja, entre ellos los niños y los adolescentes. Esto es una aspiración obvia, pretendida en el proceso de construcción. Un valioso instrumento de mediación y de contrahegemonización puede ser la lucha por los derechos humanos generales y especiales de niños y adolescentes, por el desarrollo humano autosostenido y por la verdadera democracia. Señores, en mi texto estoy presentando las conclusiones de nuestro comité en Ginebra a respecto de violencia doméstica o intrafamiliar, de violencia en la escuela y violencia en las instituciones públicas del Estado. Yo elaboré un resumen de las recomendaciones que el comité ha presentado a todos los Estados miembros que están presentando en Ginebra con sus informes, los 3 informes de los Estados miembros, Estados parte, el informe del gobierno en nombre del Estado parte, el informe de la coalición de la sociedad civil y el informe confidencial de UNICEF. Elaboré un más longo que imaginaba, un más longo elenco de lastimaciones, de recomendaciones, observaciones que el comité tiene presentado en los últimos 5 años a los estados que se sometieron al análisis de sus 3 informes en Ginebra. Gracias por esta atención, por esta paciencia y espero que mi texto completo integral llegue a ustedes todos. Gracias.